La contradicción más grande de la película, que algo que pasa, pero en realidad no pasa. Bueno, pues para mí lo que más me choca es el encuentro con Wellington porque no sucedió nunca y también porque no aporta nada cinematográficamente. Igual que el disparo para las pirámides tampoco sucedió, pero entiendo que queda muy bien en pantalla, la entrevista con Wellington no tenía mucho sentido. Ujú. ¿Qué te ha parecido a ti, como experto, vamos a decir, Sí. ver la película? ¿Tú has ido al cine? ¿Has Sí. ido al cine como espectador? ¿Has ido al cine como experto? Cuéntanos un poco esa experiencia. Bueno, fui al cine por un lado como espectador y luego también, bueno, pues no soy de los que van sacando punta, pero sí que me chocaron unas cuantas cosas. Entonces, bueno, lo que es verdad que hay una serie de fallos, de incorrecciones que se podrían haber evitado fácilmente porque, como te decía, porque como no aportan nada cinematográficamente a la película, pues no... Y entonces, bueno, pues es una pena que una película con este presupuesto y con con esta capacidad, bueno, pues cometa esta clase de errores. Ujú. El cine, bueno, siempre ha dicho que da lecciones de historia, ¿no? Ujú. Quiero decir, al final la gente lo que ve en una película parece que ha pasado, Sí, pero luego realmente no ha pasado. eso es. Entonces, ¿cuál dirías tú que es la mayor contradicción que ha hecho el cine con respecto a la historia real? Bueno, no sé si la mayor contradicción, pero una muy llamativa, que a lo mejor mucha gente no ha pensado, es que en la película Titanic, que la hemos visto todos realmente, se ve claramente cómo el barco se hunde, como si hubiera una luna llena, y Ujú. esa noche era una noche completamente estrellada, no había ninguna luna, y el barco se hundió completamente a oscuras, nadie vio nada. Entonces, puede ser no muy llamativa, pero claro, Ujú. al mismo tiempo piensas, cinematográficamente no puedes hacerlo a oscuras, tiene que verse en pantalla lo que está pasando. Entonces, bueno, es una que me parece como muy llamativa y que creo que mucha gente puede Y que de hecho, acordarse. claro, eso te iba a decir, y que de hecho todos... Todos tenemos, o sea, cuando uno se imagina cómo se hundió el barco, se Ujú. acuerda de cómo era la Ujú. película. Hablando un poco de la peli de Napoleón y de Sí. la figura más bien de Napoleón, ¿qué destacarías de su personalidad y si crees que la sociedad actual, un poco en qué nos estamos Mm. convirtiendo, se asemeja o no a esa personalidad? Bueno, era una personalidad bastante egocéntrica, ¿no? No solamente, además, y no todo el tiempo, porque hay que pensar que el mando político de Napoleón fueron más de 15 años. Entonces, claro, las personas van evolucionando y entonces, claro, bueno, pues se va viendo. Actualmente sí que es verdad que se observa cierta progresión hacia un culto al líder, hacia personajes muy llamativos, muy egocéntricos también, como el propio Napoleón, con una imagen pública muy marcada. Entonces, bueno, digamos que hay esa corriente que se podría parecer más o menos y salvando todas las distancias históricas, claro. Ujú. ¿Qué 3 rasgos de Napoleón destacarías? Pues si tuviera que elegir tres, el primero sería la ambición, que en la película queda más o menos bien plasmada, eso es así. Sí que es verdad que es una película un poco atropellada, que como de flashes, pero es verdad. La ambición, por otro lado, la valentía, tanto militar como política, ¿eh? Por un lado, tanto en batalla como en el juego político, que es verdad que en la película se muestra mucho menos. Y por último, la meticulosidad, que en la película también se refleja en parte, que es que él estudiaba el campo de batalla antes de ir. Aparece al principio en Toulon y en un momento después en una de las batallas, no sé si es en Austerlitz creo, que bueno, pues que se observa cómo él va estudiando, o sea, él sabía perfectamente cómo era el terreno, cómo podían moverse los demás y sobre esa base tan meticulosa, bueno, pues así se desarrollaban las batallas. Ujú. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la peli? A, como espectador, y luego B, como experto en historia. Venga. Como espectador, bueno, pues las batallas. De hecho, fui con mi hermano al cine a verla y estábamos de acuerdo que llevábamos tiempo sin ver batallas tan Tan impresionantes, contadas. también contadas, independientemente de su verosimilitud histórica o no. Eso es Ujú. otra cosa. Vamos a Pero decir que sí, cinematográficamente hablando están bien eso hechas, es que como ¿no? espectáculo es que es indudable. Y después, como historiador o como experto en historia, hay una frase, creo que es cuando el divorcio con Josefina, que él dice algo así, no lo voy a hacer exactamente igual, pero dice algo así como mi destino es más fuerte que mi voluntad. Ujú. Que ahí él se da una visión de la propia trascendencia personal, de la propia trascendencia histórica, que queda por encima de su voluntad, que a lo mejor él no quería divorciarse de Josefina, pero tenía que hacerlo sí o sí porque necesitaba tener hijos.
¿Recomendarías a tus alumnos ver la película si en algún momento tuviesen que estudiar alguna etapa de Napoleón? ¿O no está tan bien hecha como tú dirías, joder, les va a liar? Sí, bueno, lo que he hecho es que vamos esta tarde al cine ¡Guau! y entonces me los llevo. Entonces ven la película y después se llevarán la charla correspondiente para que se orienten y para que vean lo que es cierto y lo que no. Ajá, o sea que entonces sí que está un poquito bien hecha porque... Claro, sí, o sea, como orientación, claro. Es que uno de los problemas que tiene es que salen muchos personajes muy importantes. Sale Fouché, sale Talleyrand, sale el zar. Pero claro, hay algunos que tienen 2 frases, que tienen media frase. Entonces, claro. Y que en la historia han tenido más frases, Sí, ¿no? sí. El caso de Talleyrand, por ejemplo, es un personaje que ya está antes de Napoleón, sigue con Napoleón, cuando se va a... Él va, colabora con los Borbones, cuando vuelve Napoleón, vuelve a colaborar con Napoleón, y cuando ya mandan a... Cuando ya lo mandan a Santa Elena, él sigue con Luis XVIII, que aparece en la película, es el rey este tan así, que está comiendo, no son cerezas o ciruelas o algo así. Pues, por ejemplo, es un personaje interesantísimo, tanto política como históricamente, y es que tiene 2 frases y media. Entonces eso, lo de los alumnos, pues opté por la vía intermedia de tenéis que verla, pero la veis conmigo. Y por último, yo te quería preguntar, ¿qué te ha parecido la interpretación de Joaquín Phoenix como Napoleón? Tú como experto en historia no has conocido a Napoleón, no te ha dado tiempo. No, ojalá. Pero ¿cómo dirías que se ha metido él en ese Napoleón? Bueno, pues he oído bastantes críticas, a mí no me parece que lo haga tan mal. También es verdad, yo la vi en versión original, doblado no sé cómo queda, no lo sé. Pero en versión original sí que yo creo que le da cierta intensidad al personaje. Lo que pasa es que es un personaje muy complejo y lo que os comentaba antes, que en 15 años evoluciona mucho y a lo mejor la interpretación no lo hace tanto. También el hecho de que él sea bastante mayor que Napoleón al principio de la película. Hay que pensar que cuando él vuelve de Egipto, que por cierto no vuelve porque Josefina le fuera infiel, sino por otros motivos políticos, él solo tiene 30 años todavía y Joaquín Phoenix pues tiene bastantes más. Entonces, digamos, también la caracterización del envejecimiento, porque Napoleón no envejeció especialmente bien y envejeció muy, muy pronto, o sea, es que no llega a los 55 años. Digamos que en la película apenas se ve la caracterización, o sea, no se le ve ni muy joven al principio ni muy mayor al final, se le ve como muy plano y eso tampoco ayuda a ver el paso del tiempo. Se lo explicarás a tus alumnos. Lo primero. Lo tenemos. Oye,